Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. En este momento pedimos los méritos del Señor Jesús, el perdón de nuestros pecados y la unción de su Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí estamos en comentarios del libro de Daniel, ya el capítulo 7. A partir de este capítulo vamos a empezar ya en el ámbito más profético del libro de Daniel. Anteriormente hemos visto algo de profecía en el capítulo 2, pero más que todo hemos visto eventos en la vida de Daniel, historias en la vida de él y de sus amigos, sus compañeros. Hoy es importante, es necesario que hagamos una recapitulación de el asunto del santuario que habíamos visto ya anteriormente. Hay uno de los programas que grabamos mi hermano y yo que tiene que ver con el asunto del santuario porque es un tema demasiado importante para comprender la escritura y todo el plan de salvación desde principio a fin. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto usando a Moisés como el libertador, llegan al monte Sinaí y el Señor pues da su ley, los 10 mandamientos, los cuales son eternos. Esos 10 mandamientos no se instituyeron ahí en el Sinaí, sino que es el carácter de Dios. Es con lo que Él rige y gobierna el universo que ha creado, el cosmos que ha creado, y también a sus hijos en el planeta Tierra. Cuando Moisés está ahí, Dios le dice que suba al monte y él sube con 70 de los ancianos. Incluso Josué está con él. Josué siempre al lado de Moisés, pues llegará a ser eventualmente su sucesor. El Señor le muestra algo maravilloso a Moisés, le muestra el santuario celestial y le dice que haga un diseño exacto, que tome nota de los detalles más pequeños, desde los más pequeños a los más grandes, de cómo es este santuario celestial, porque se va a hacer un santuario terrenal a imagen de lo celestial. Porque el Señor quería que hubiera un lugar donde Él pudiera habitar con su pueblo en una forma, aunque Dios está presente en todo lugar, Él quería que hubiera un santuario, un lugar donde se podía también reflejar el plan de salvación que Él había dado desde el inicio del pecado en el jardín del Edén hasta que el Señor Jesús venía ya a hacer que lo que había sido símbolo se convirtiera en realidad. Y este santuario consistía, bueno, era portátil, lo llevaban donde quiera que iban, tenía sus argollas para poder cargarlo, en fin. Y el Señor quería que cada ser humano en Israel se diera cuenta que la paga del pecado es muerte. Y el Cordero debía de morir, un símbolo del Señor Jesús muriendo por nuestros pecados. Cada persona que pecaba en Israel pues debía de traer un corderito y esa misma persona poner sus manos sobre la cabeza del corderito, confesar su pecado y degollar al animalito. Eso era una escena muy fuerte, pues que le daba una idea al pecador de lo que costaba ¿verdad? La salvación nuestra, que eventualmente Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vendría a esta tierra para morir por nuestros pecados y así hacer un camino para nuestra salvación. Hoy vamos a hablar de un poder, de uno de los poderes políticos religiosos, en este capítulo 7 del libro de Daniel, donde usurpa la salvación, el plan de Dios y quiere abolir los tiempos y la ley.
No vamos a hablar tanto hoy acerca de las fechas que ya les hemos dado anteriormente, del levantamiento y la caída de los imperios, o de cosas en particular. También, tampoco vamos a detenernos mucho en el tiempo y mitad de tiempo que habla este capítulo, porque ya lo hemos explicado en capítulos anteriores y también lo vamos a retomar cuando veamos la profecía de los 2300 tardes y mañana de nuevo en el libro de Daniel. Pero si vamos a ver esta visión que tiene Daniel, es muy interesante porque en el ámbito profético el Señor muestra un escenario. Nosotros entendemos más cuando vemos, somos muy visuales. Entonces el Señor muestra una escena en el capítulo 2 donde le da al rey Nabucodonosor un sueño de una imagen grande, que ya la estudiamos, donde cada parte de esa imagen es representada por un metal diferente. Son 4 metales diferentes, son de arriba hacia abajo en valor, pero en poder y crueldad de abajo hacia arriba, y como cada parte de esa imagen y de esos metales representan imperios que se levantarían y caerían. Ahora vemos al profeta Daniel que él está teniendo una visión. Ya no es el rey, ahora es el profeta Daniel, pero en vez de ver la imagen, él ve bestias, y estas bestias también representan esos imperios. Entonces vamos a leer el capítulo 7, que es un capítulo muy interesante, y también es importante que nosotros tomamos el tiempo para estudiarlo, porque el impacto llega hasta nuestros días. No es algo que sucedió y que ya no va a suceder y que no tiene impacto o importancia para nosotros, todo lo contrario. Entonces dice el capítulo 7, visión de las 4 bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y lo relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en una visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 grandes bestias, diferentes la una de las otras, subían del mar. Hemos hecho mención en capítulos anteriores que los vientos representan guerras. Entonces el profeta Daniel aquí está viendo una escena donde hay guerras, donde hay no es un mar calmo, no hay tranquilidad, no hay paz, hay debate, hay poderes que se están debatiendo los unos contra los otros. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso aniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Bueno, este león representa el imperio de Babilonia. Aún en la historia, cuando nosotros estudiamos y vemos la arqueología y la historia de Babilonia, sabemos que era representado por un rey con alas. El rey Nabucodonosor tenía un ego muy fuerte, y él quería, bueno, que no solo fuera el león, sino que también se le dieran alas a ese león para demostrar el poderío y también la manera eh, en que él reinó su imperio. Y también sabemos cómo Nabucodonosor le dio un tiempo en que estuvo pastando, 7 años, y después se le devolvió el corazón de hombre, como dice la palabra. Disculpe, el viento está aquí cambiándome la página. Dice: y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora y come mucha carne. Bueno, el próximo imperio después del imperio babilónico
fue los medos y los persas. ¿Recuerdan cuando Ciro conquistó Babilonia? Y en el capítulo 5 vimos la caída de Babilonia, todo lo que sucedió ahí. Este oso está levantado en un costado más que el otro, porque sabemos que uno de los imperios era más poderoso que el otro, y esas costillas que tiene ahí son esas costillas de los imperios, de las conquistas que ellos hicieron. Dice, después miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Aquí es donde entra Alejandro Magno, este hombre joven, conquistador, valiente, con esa sed de conquista, ya en sus 20 años todavía ya había conquistado todo lo que se podía. Y él viene con 4 alas, o sea, Babilonia tenía el león tenía 2 alas, pero este tenía 4 alas, porque la velocidad con que Alejandro Magno conquistó fue increíble, increíble. Y tenía 4 cabezas. Esas 4 cabezas eran sus 4 generales, que también eran hombres de valor, inteligentes para la batalla. Cuando Alejandro Magno estaba ya por morir, dijo, ¿a quién le daré el imperio? Pues al mejor, al más valiente. Y el imperio le fue dado a los 4 generales, porque todos eran sumamente capaces, eran la mano derecha de este hombre que fue increíble y salió en la historia como el gran Alejandro Magno. Después miré en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba las sobras que hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía los ojos de un hombre, y con la boca hablaba grandes cosas. Recordemos la imagen de Nabucodonosor. Después de Grecia, el próximo imperio fue Roma pagana. Roma pagana se unió al cristianismo y se convierte en Roma papal cuando Constantino decide que va a pasar todo su ejército por el río, y que ahora sí, ahora están bautizados y todos son cristianos. Viene con todas las ideologías, el politeísmo que tenían ellos en sus culturas paganas, y lo trae a la iglesia cristiana. ¿Quién asume? Porque los césares eran considerados como dioses, tenían el título de sumo pontífice. Entonces los césares, por eso se les quemaba incienso una vez al año, y por eso los cristianos morían en el Coliseo, porque no rendían ese culto de adoración al César. Este título se le viene dando al Papa en ese tiempo, y entonces empieza a ejercerse un gobierno político religioso sumamente peligroso y con un gran poder que dice que arrasa todo lo que encuentra. Mientras que Daniel está viendo este asunto que está pasando aquí en la tierra, en su sueño, y esas visiones, estas bestias, la una después que la otra, y esta 4ª bestia que lo intriga en gran manera, él vuelve sus ojos al cielo, y de un momento a otro ve una escena maravillosa en el versículo 9, que ya lo hemos estudiado también anteriormente. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se levantó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Este es el Padre Celestial en la escena del juicio. También lo habíamos visto en Apocalipsis 24 y en Apocalipsis 1:14. Un río fue
de fuego provenía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se levantó y los libros fueron abiertos. Esta es la escena de juicio de Apocalipsis 5:11 y de Apocalipsis 20:12 que estudiamos anteriormente. Entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, y miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado de las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Es importante, un detalle importante que recordar. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y hicieron acercársele delante de él. Bueno, escenas muy importantes aquí. El poder político religioso del Papa le es quitado después de la finalización de la Edad Oscura, la Edad Media, donde por poco es acabado el cristianismo, porque las escrituras son quitadas del pueblo, encadenadas en los calabozos más profundos, en los conventos donde nadie tenía acceso a ellas, y empieza a cambiar los tiempos y la ley. Cambia, se da a la autoridad de cambiar la ley de Dios, como está escrita en Éxodo 20, que es para siempre, que es eterna. Cambiar, entonces cambia la ley de Dios, y esto de tiempo, tiempo y mitad de tiempo ya lo habíamos visto cuando vimos la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Hoy no vamos a hablar tanto del asunto, porque lo vamos a volver a retomar cuando ya estudiemos más el capítulo 8 y 9 y 12. Así que resulta que de un momento a otro, este sacrificio del Señor Jesús, que el Señor quería hacer tan importante, una representación tan importante para todas las personas del sacrificio del Señor Jesús en la tierra, y lo importante que es que había un santuario que lo representaba, donde la gente tenía esa imagen vívida de la paga del pecado. De un momento a otro nos encontramos con un Dios que no es accesible, un Dios que está esperando vernos hacer el mal para devorarnos, que si yo no tengo el suficiente dinero para comprar las indulgencias, no voy a poder tener salvación, que si un familiar se muere y no tengo el dinero para pagar las misas, no va a poder salir de un purgatorio que ni siquiera es bíblico, y empieza a mostrar un carácter de Dios que no es accesible al ser humano, donde se necesita la ayuda y la intercesión de este montón de santos para poder adquirir un poco de esa gracia de Dios y una simpatía con Dios, cuando nada puede estar más lejos de la realidad, porque Dios es un Dios de amor, y Él nos ha dado esa gracia de la salvación a través del Señor Jesús. Sabemos que nadie es salvo por obras, sino que somos salvos por fe, por medio de la gracia. Así que, de la gracia por medio de la fe, perdón. Así que es muy importante darnos cuenta dónde estamos en la época, en la historia. Después vemos ahí cuando, bueno, finalmente el papado es derrotado y se le es quitado el poder político. No es quitado el poder religioso, pero el poder político sí. Y empieza el cristianismo a florecer. Entonces dice que esa herida, pues esa herida que parece ser una herida mortal, no es mortal completamente, porque vuelve a retomar su poder en el tiempo final. Pero en medio de todo esto, recordemos en la imagen cuando la piedra que es tomada no con mano de hombre, rompe a través de todos esos imperios y son desmoronados, y el Señor establece su reino de una vez y para siempre. Porque el pecado no va a reinar por siempre. El Señor ha dado un tiempo específico para su venida. Así que vemos aquí también que está el juicio de Dios, que ya lo estudiamos también y lo vamos a repasar cuando estudiemos en Daniel 8. Pero
después del juicio viene la venida del Señor Jesús con poder y gran gloria, donde Él establece ya su reino. Entonces dice, las cuatro grandes bestias son cuatro, entonces sabemos que a través de el libro de Daniel, el ángel Gabriel muy a menudo explica a Daniel las visiones y las interpretaciones. Y aquí vemos la interpretación, porque Daniel pregunta, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué son estas bestias? ¿Qué pasa con esta cuarta bestia, con estos 10 cuernos? Sabemos que Roma papal se dividió en esos 10 reinos y como 3 de ellos fueron quitados y también en la imagen del cuerno pequeño. Las cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce y que devoraba y desmenuzaba las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y de los otros que habían salido delante del cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Pues por supuesto en la época del oscurantismo de la Edad Media, como hablábamos anteriormente, casi fue exterminado el cristianismo, ¿verdad? Teníamos a unos valdenses que huyeron a las montañas y lograron preservar porciones de las escrituras que copiaban a mano y metían entre sus vestiduras para salir como mercaderes en los pueblos viendo a ver si había un interés por el evangelio al riesgo de su propia vida, ¿verdad? Porque muchos miles de miles fueron quemados en la hoguera por haber querido tener las escrituras. Así que parecía que los venciera, parecía y esa misma escena la vemos también en Apocalipsis 13:7, si ustedes recuerdan. Hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y luego llegó el tiempo y los santos recibieron su reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y de toda la tierra devorará y trilará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantarán otros, el cual será diferente de los primeros, y los 3 reinos dividirá. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo, tiempo y medio tiempo. Pues esa es la referencia a la que estábamos haciendo ahora. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. El conflicto de los siglos es tremendo y estamos llegando ya al final. Ya estamos llegando al final de este gran conflicto, donde el Señor ha venido dándonos un detalle completo a través de las profecías de Daniel y Apocalipsis, a través de las escrituras, de las palabras y el testimonio del Señor Jesús, de todo lo que va a acontecer para que no nos coja por sorpresa. Estamos muy cerca de la venida del Señor Jesús y siempre hago un énfasis en esto porque todavía hay tiempo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aprovechemos el tiempo para estudiar las Escrituras, para no dejarnos llevar por lo que dijo fulano o por lo que dijo sutano. No, tenemos la gran bendición de poder tener las Escrituras a nuestro alcance. Estudiémoslas en oración, busquemos al Señor en el arrepentimiento
porque Él desea vida eterna para nosotros. Sin embargo, nos ha dado ese gran don y ese gran derecho de escoger a quién queremos servir. Y hoy así como dijo Josué hace muchos años, escoger hoy a quién servir, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es mi invitación para usted en este día. Que Dios le bendiga.